Muy buen día, chicos. Buenos días, profe. Buen día. ¿Ya les llegó un poquito de frío por allá por la frontera? Ya, profe. Ya. Ya nos liberamos un poquito del calor que estaba haciendo. Ok, ahí el lunes, por ahí tienen una tarea pendiente en ambas materias. No sé si tienen alguna duda, algún comentario respecto a lo que tienen que hacer con esas tareas, chicos. Profe, de introducción, ¿va a haber un límite o podemos poner hasta donde se pueda? Pues yo creo que el mínimo sería una media hoja. Ah, ok. Está bien, Sí, gracias. obviamente es en relación a lo que están investigando, Larisa. Más que nada es como un tema preintroductorio, obviamente, por eso se le denomina introducción a lo que realmente van a hablar, algo que sea importante relacionado directamente con el tema. Más que nada es eso, para que no se entre de lleno, ahora sí, de golpe a la información directamente. Más que nada por eso lo pido en ese aspecto y también la conclusión también, a lo mejor una media hoja como mínimo, por decir. Ya lo máximo ya va a depender en la cuestión de ustedes. Está bien, gracias. Que Gracias a ti. todo el Mande, Omar. trabajo está escrito. Lo puedes hacer escrito, Omar. Eh, mm, Lo puedes hacer escrito, te digo, nada más siempre y ok. cuando cumpla con los requisitos que les estoy pidiendo. Hoja de presentación, que tenga introducción, obviamente justificas bien tu trabajo, no dejes tantos espacios alrededor, conclusión también, y obviamente los títulos trata de resaltarlos, a lo mejor con otra pluma, para que resalten en ese aspecto, o sea, que siempre y cuando tenga buena presentación también, pero si lo puedes hacer escrito, le tomas una foto también y lo mandas directamente al link de la tarea. No hay ningún problema por eso. Ok, ¿alguien más alguna duda, chicos? ¿Algún comentario? ¿Algo que tengan pendiente todavía con la tarea? ¿Nadie? ¿Todos saben lo que tienen que hacer correctamente? Ok, perfecto. Entonces vamos a ver los temas. Todavía los que no han mandado las actividades, envíenlas de favor, envíen las tareas que tengan pendientes. Esta es la segunda semana. Recuerden que esta materia dura 4 semanas. Profe, ¿haremos una presentación o está hablando sobre la tarea? Es que me voy conectando apenas. No, si tienes alguna duda sobre la tarea, que obviamente ya tienen cargadas en Claro, es lo que estamos comentando, y le estoy solicitando que los que tengan todavía actividades pendientes, que manden las actividades pendientes. Ah, ok. Ok, nadie tiene ninguna duda, entonces, un comentario respecto a lo que tienen pendiente por hacer. Algunos ya le han entregado, unos poquitos. Ok, chicos, entonces vamos a iniciar directamente cuestiones relacionadas con la materia. Voy a compartir pantalla para estar viendo más información. Ok, entonces estábamos viendo muchas cuestiones que se relacionan directamente con el derecho aduanero. Obviamente vimos las fuentes del derecho, las fuentes del derecho aduanero, cuáles son las ramas, a tipo de rama pertenece y cuáles son las ramas del derecho que ayudan o auxilian al derecho aduanero en su momento. Vimos objetivos, vimos algunas cuestiones fundamentales o actividades también como ejemplo que en determinado momento podemos llegar a utilizar
algún tipo de legislación tributaria, legislación penal, procesal, etcétera, etcétera. Vimos también la cuestión de las fuentes del derecho aduanero. Comentamos que la primera, obviamente la primera de estas fuentes, pues era la ley, de ahí se basa todas las cuestiones. En segunda, los reglamentos. Vimos que la Constitución Política obviamente reglamenta todas las leyes y es la carta magna de todos los países. Después comentamos también los tratados o convenios internacionales que rehúsen, en este caso, que se denominan, que son suscritos también por sujetos del derecho internacional, estados, organismos internacionales, etcétera, etcétera. Y obviamente al final, al firmar ya como un convenio finalizado, como un acuerdo, como un tratado, entonces los países que están firmando dicho acuerdo, dicho tratado, dicho convenio, pues obviamente se están haciendo meritorios a cumplir los reglamentos, los estatutos que dice cada tratado, cada convenio, cada acuerdo en su momento. Y obviamente pues hay organismos internacionales, como comentamos, que se encargan de la regulación de todas esas cuestiones. Obviamente nos decía que los tratados internacionales en materia de aduanera son ratificados por el Estado y son de obligación, o sea, son obligados, se tienen que acatar los lineamientos que dictaminan dicho tratado y tienen jerarquía superior igual a la ley. En cuestión de materia aduanera, comentábamos que tratan sobre la imposición o reducción de aranceles de mercancías. De hecho, eso es lo que tratan realmente los tratados de libre comercio, acuerdos, convenios, el libre tránsito de mercancías también, la reducción de aranceles sobre ciertas mercancías o sobre las mercancías comercializadas o las que realmente les interese comercializar entre ellos mismos, la cuestión de inversión extranjera directa, la cuestión de cooperación para el desarrollo, todas esas cuestiones son lo que realmente compete o en determinado momento les importa en relación a hacer tratados con los diferentes países. También la cuestión de fraudes aduaneros, piratería, eh, contrabando, etcétera, etcétera. Entonces, es más que nada lo que tratan los diferentes tratados internacionales. Obviamente, otra fuente del derecho aduanero son los decretos administrativos. Nos dice que en el cumplimiento de sus funciones, la administración pública ejecuta una intensa actividad realizando actos administrativos y obviamente estas cuestiones serían los actos administrativos aduaneros. Estos actos, como ejemplo, son actos jurídicos emanados de la administración pública, todo lo que realmente compete en determinado momento en las situaciones fiscales o en los recintos fiscales de cada una de las aduanas respectivas. Si es un acto sin naturaleza normativa que lo distingue de los reglamentos, cuya función es regular una ley en concreto. Si es una declaración de la autoridad administrativa en el ejercicio de la función administrativa, como actos de administración que generan obligaciones y se constituyen así una fuente del derecho aduanero. Entonces son todas las actividades que normalmente las personas encargadas, los oficiales aduaneros, los que pertenecen, los que están brindando actividades obviamente por parte del recinto fiscal, todos los administrativos, oficialías, etcétera, etcétera, pues tienen todas esas en determinado momento, tienen una ley a seguir, tienen unos estatutos y obviamente son regulados por una autoridad administrativa suprema, en este caso pues es el gobierno. Otra fuente del derecho aduanero es la jurisprudencia. La jurisprudencia nos dice que es la compilación de criterios emitidos por los jueces en su labor de interpretación de las leyes y reglamentos. Puede ser judicial o administrativa, dependiendo de si los criterios provienen de un juez en el ejercicio de la función judicial, en este caso tribunales o juzgados, o de juzgados administrativos
como es el caso del Tribunal Aduanero y Tribunal Fiscal. ¿Alguien sabe o tiene conocimiento de lo que son realmente las jurisprudencias, chicos? ¿A qué se le denomina jurisprudencia dentro de un derecho, dentro de la cuestión del derecho? ¿Alguien sabe respecto a eso? ¿Alguien tiene noción o ha escuchado realmente de lo que son la jurisprudencia? Profe, es cuando no hay, o sea, que una persona o un país no está como de acuerdo con lo establecido, que tiene otra opinión o algo así. Ok, no, ahorita vamos a ver, no. En esa cuestión no tiene nada que ver los países, es directamente eh, cuestiones de proceso, proceso al momento de dictar sentencia, más que nada. Profe, yo lo investigué. Ajá, Es a ver, jurisprudencia, ¿verdad? sí, jurisprudencia en sí. Dice, la jurisprudencia es el conjunto de sentencias y demás resoluciones judiciales emitidas en un mismo sentido por los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico determinado. Ok, así es. Viéndolo en términos legales, rebuscadamente, sí. Eso es lo que es la jurisprudencia. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión, chicos? De lo que es la jurisprudencia, alguna noción o algo que crean que es. Acuérdense que aquí, Profe, mande, ¿no sería para saber quién tiene la razón? para saber quién tiene la razón, Ajá, en qué aspecto, por decir, en lo judicial o administrativo. ok, para saber quién tiene la razón, ok, ahorita lo checamos como quiera, muchas gracias. ¿Alguien más, chicos, que haya escuchado lo que es jurisprudencia o realmente no sé, algo que quieran opinar respecto a eso, lo que tengan, que se les venga a la mente, que crean que ustedes que es jurisprudencia? Ojo que aquí dice compilación de criterios emitidos por jueces pues, en su labor de interpretación de leyes y reglamentos. Entonces, ¿qué creen que sea eso realmente? ¿O cómo se podría entender ese aspecto? Ok, ¿nadie más? Ok, dentro del derecho, en general, en todos los derechos como tal, existen jurisprudencias. ¿A qué nos referimos? Obviamente tenemos leyes y reglamentos y en base a esas leyes y reglamentos, pues son los que regulan los actos en determinado momento y se pueden considerar algunos, obviamente, pues actos ilícitos. Entonces, la jurisprudencia para que se dé, se deben determinar una vez que un juez dicta o sentencia o termina el procesamiento, a eso se le denomina ejecutoria. Entonces, para que una jurisprudencia se dé como tal, debe de haber 5 ejecutorias en el mismo sentido. ¿A qué se refiere esto? Que sean exactamente igual en criterio, en el acto, en forma y que se haya dictaminado obviamente como sentencia exactamente igual. Entonces una jurisprudencia está formado por 5 ejecutorias, o sea, 5 criterios de diferentes jueces interpretando el mismo acto por igual. A eso se refiere. Si no hay 5 ejecutorias como tal, pues obviamente no existe jurisprudencia. No es ley, no es reglamento en sí porque no está estipulado, pero 5 jueces han optado por ese acto, definirlo y procesarlo exactamente igual. A eso se refiere como jurisprudencia en el ámbito legal. Los 5 ejecutorias dentro de una misma dirección, juzgado en base a los criterios, obviamente, el conocimiento de leyes y reglamentos y juzgado exactamente igual por jueces. Obviamente en jueces diferentes, en los mismos casos y en determinada situación, obviamente ponen el mismo criterio y determinan la misma sentencia.
Entonces, eso es lo que realmente quiere decir jurisprudencia. Por eso dice aquí compilación de criterios. Obviamente criterios, obviamente los llamamos 5 criterios al momento de dictar, obviamente, sentencia, de realizar un dictamen. Entonces, criterios emitidos por jueces en labores de interpretación de las leyes y reglamento. Obviamente están basadas en leyes y reglamento, pero no hay una ley que define a lo mejor algún tipo de caso específicamente, entonces ahí entra la cuestión de la jurisprudencia. Y dentro del derecho aduanero, pues obviamente igual, a lo mejor hay 5 cuestiones o más, son como mínimo 5 ejecutorias, así se le denominan, 5 dictámenes. Entonces, puede haber más casos que sean muy similares y obviamente se van a procesar y se van a estipular exactamente igual, porque corre riesgo, si no hay a lo mejor 5 ejecutorias y en su momento o varía, puede ser que no sean iguales y en su momento dicta un juez sentencia, a lo mejor es mínima por una parte o a lo mejor es máxima y se puede apelar en ese sentido el dictamen del juez. Se puede apelar en decir, esto hubo otro juez y otro juez y otro juez y en casos demasiado muy similares o iguales en los que ellos han dictaminado eh, cier- cier- cierta sentencia. Entonces, ¿usted por qué está dando menos sentencia? O en determinado momento, ¿por qué está dando mayor sentencia? ¿O por qué aquellos no dictaron acto de formal prisión y usted sí está dictando acto de formal prisión? Entonces, ahí apelo a la jurisprudencia. O sea, por eso más que nada se debe de respetar esa cuestión de utilizar o contemplar por lo menos los 5 criterios exactamente igual para que no haya ninguna discrepancia en relación a los actos ilícitos que se están cometiendo. Ok, ¿dudas hasta aquí, chicos, o algún tipo de comentario? No tienen ninguna duda. ¿Algo que comentar? Correcto, entonces seguimos, proseguimos. Dice, la jurisprudencia es fuente del derecho aduanero en cuanto las sentencias judiciales y las resoluciones administrativas crean en derecho. Dice, sus decisiones integran las leyes y demás normas en su labor de interpretación de las mismas, y dicha interpretación, cuando es continua y constante, crea criterio en la aplicación de la normativa jurídica. Entonces, es lo que me estamos comentando, lo que les estaba platicando. Son criterios, obviamente sentencias iguales de actos similares y obviamente pues se dictaminó una interpretación igual y obviamente en base a todo el criterio que sean iguales, pues sí, se dictaminó una sentencia exactamente igualitaria. Ok, hasta aquí con esta información, ¿tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que no les haya quedado claro, chicos, hasta el momento? ¿Cómo en qué casos se puede usar la jurisprudencia? Bueno, en los casos, la jurisprudencia se puede utilizar en todos los casos. Es muy específica porque se debe de utilizar en casos, obviamente, que ya tengan eh, como costumbre, que ya los jueces lo hayan dictaminado en este caso como 5 veces iguales, que a lo mejor no exista algún tipo de ley muy específica para dictaminar esos casos. Se puede utilizar en cualquier caso que se crea en determinado momento que esté infringiendo algún tipo de ley. A lo mejor la ley como tal no lo especifica, pero realmente sí en, eh, se está cayendo en algún tipo de acto ilícito. Mm, necesitaríamos entrar ya en materia muy específica de legislación para realmente contemplar algún tipo de actos, porque eso es en base a muchos actos que se han ido cometiendo durante el tiempo. Entonces, hay que hasta los mismos jueces, ok, tengo un acto ilícito, eh,
no lo especifica la ley como tal. Entonces se van y empiezan a checar diferentes ejecutorias a ver si alguna se parece o es similar, casi idéntica al acto, en este caso, al procesamiento que ellos están llevando a cabo. No podemos meter cuestiones de narcotráfico porque son muy específicas en sí las cuestiones que marca la ley, pero a lo mejor sí en cuestiones como de encubrimiento, a lo mejor en determinado momento estás encubriendo un acto ilícito, no participaste, pero a lo mejor sí fuiste cómplice. Entonces, dependiendo de cuál sea el acto y cuál sea la complicidad, es donde se podría utilizar una cierta ejecutoria, por determinarlo así. O sea, no, la complicidad muchas veces no la marca muy específica la ley en cuestiones para dictar alguna sentencia. Entonces, ahí podríamos utilizar la jurisprudencia, dependiendo de la complicidad del acto ilícito. Entonces los jueces dicen, ah, ok, en determinada complicidad, un juez, dos jueces, tres jueces, cuatro, cinco, seis, siete jueces dictaminaron cierta sentencia, ok, voy a dictaminar y eh, me voy a ir o me voy a dirigir bajo esos mismos términos. Entonces puede entrar la cuestión de complicidad en algún acto ilícito, algún tipo de mercancía que realmente no esté penada o no esté marcada por la ley dentro de algunos artículos que no están permitidos entrar a territorio nacional, también podríamos utilizar la jurisprudencia en determinado caso. Eh, en cierta situación también podemos aplicar lo que estamos viviendo de la pandemia. Ya ven que en algunos estados de la República Mexicana querían eh, fomentar o promover el uso obligatorio de cubrebocas. Entonces, si un juez lo empieza a dictaminar como tal y da una sentencia, entonces sería una ejecutoria. Ah, no utilizas sus cubrebocas y el no utilizar cubrebocas andabas infectado e infectaste a más personas. Ok, entonces estás incurriendo en un acto ilícito por la condición de la pandemia. A lo mejor no está reglamentado ahorita como tal, como ley, pero eso está ocasionando un perjuicio a otra persona. Entonces, si una persona demanda, ¿sabes qué? La otra persona a lo mejor murió, falleció, o a lo mejor simplemente se enfermó y no tenía dinero y tuvo que invertir obviamente en su recuperación, pues obviamente puede demandar, decir, "Oye, yo no me enfermé, tú causaste mi enfermedad". Entonces son cuestiones de demostrar los hechos, porque eso es lo que vale para el derecho, los hechos más que nada, las pruebas. Entonces se comprueba que sí, que la persona incurrió en esas cuestiones, se dictamina que a lo mejor le cubra todos los gastos, esa es una ejecutoria. Es una sentencia, entonces pasa a lo mejor un caso similar, se da otra sentencia, se da otra sentencia y así sucesivamente. Son más que nada en los casos donde podemos poner como ejemplos como jurisprudencia. No sé si me entendieron, si quedó claro respecto a eso, Larisa, ¿qué te preguntaste? Sí, entonces se puede utilizar como para defender. Sí, claro, en determinado momento sí, las jurisprudencias sirven para defender. ¿Por qué? Porque a lo mejor en determinado momento un juez dictamina una cuestión, ustedes lo ven, puede decir que lo ven como algo que no están conformes, pueden apelar y ustedes también y su abogado en determinado momento que los está defendiendo, a lo mejor es una cuestión en contra, en determinado momento ustedes pueden apelar y el abogado se debe dar la tarea de investigar casos similares y qué tipo de ejecutorias se determinaron en casos similares a los que se están enfrentando, ya sea a favor o en contra, es exactamente lo mismo. Entonces podemos apelar en base a las ejecutorias también, en base a los criterios que obviamente dictaminaron una sentencia de otros jueces en otros estados también. No el mismo juez, tienen que ser otros jueces forzosamente. Ah, ok, está bien. Gracias. Gracias a ti, Larisa. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algún otro comentario? ¿O algo que no les haya quedado claro en muchas situaciones? Obviamente, pues se lee
la ley y el derecho es un tema muy, muy abundante en ese aspecto. Y lo importante, realmente créanme que lo importante en cualquier índole, en cualquier profesión, es encontrar lagunas dentro del derecho, como esa cuestión. O sea, a lo mejor no existe una ley como tal y los están dictaminando en base a un acto ilícito que considera por parte de la sociedad o por parte del juez, cuando a lo mejor otros jueces y otras sociedades no lo han dictaminado como un acto ilícito. Entonces, es totalmente válido y es totalmente regulado y regulatorio y entre en términos legales que se puedan defender en base a eso. Entonces, les decía y les reitero, lo importante es encontrar lagunas. En toda ley hay lagunas y hay que saber sacar provecho de esa situación. Ok, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, continuamos. Ok, continuamos con derecho aduanero. Para quedar muy específico y que tengan lo que es en sí el derecho aduanero, tenemos una definición, nos dice que es un conjunto de normas que regulan la entrada y salida de mercancías del territorio nacional y de los medios en que se transportan o conducen. O sea, no nada más que la cuestión de entrada y salida, también va a regular, obviamente, los medios en que transportan o conducen, o sea, medios marítimos, terrestres, aéreos, toda esa cuestión también lo regula el derecho aduanero. Dice, así como los actos y formalidades del despacho aduanero. Y si los actos o hechos o actos que deriven de este, o sea, todas las actividades que se deriven o que se relacionen directamente con actividades de aduaneras. Dice las sanciones que en su momento o en su caso se hagan acreedores por los delitos que puedan cometer en las importaciones o exportaciones, que muy específicamente aquí lo determina derecho aduanero, va enfocado a importaciones o exportaciones. Obviamente, eh, que regulan la entrada y salida de mercancía en base a hechos, en base a actos. Eso es en sí el objetivo del derecho aduanero. No se va a meter en otras cosas, sino simplemente va a regular la cuestión de importaciones y exportaciones de mercancías en base a hechos o actos que se deriven de esta misma actividad. O sea, a ellos no les va a interesar en determinado momento eh, si alguien dentro de un avión se anda golpeando, cuestiones como esas, no tienen nada que ver. O sea, por más que regule la vía marítima o aérea, en este caso, pues obviamente, pues no le compete esa situación en sí, no le competen en lo absoluto. Ahí entraría otro tipo de autoridad. Ellos les competen específicamente la cuestión de importaciones y exportaciones, de mercancía más que nada, la cuestión de que no pasen, y les competiría también en la cuestión de seguridad, porque en los aeropuertos obviamente pues tienen esa cuestión también de que no pueden introducir, perdón, productos o mercancías que ilícitas en cuestión de armamento, en cuestión también de alguna arma punzocortante también, pues eso sí les compete directamente a los oficiales aduanales de que no se estén introduciendo ese tipo de cuestiones porque son ilegales en el momento de viajar, al menos que realmente tengan permiso, y obviamente el permiso pues lo da directamente el gobierno en base al ejército mexicano. Entonces, si tienen permiso, pues adelante, sí lo van a conceder. En determinado momento no, y los van a empezar a juzgar porque traen ese tipo de cuestiones. Entonces, se le considera ese acto ilícito mientras no esté regulado por el gobierno, se le considera ilegal. El gobierno es el que marca la pauta en ciertas cuestiones, si realmente es legal o no es legal para algunas personas comercializar cierto tipo de mercancías. Como ya lo hemos visto, hay algunas restricciones, como en la cuestión eh, de estupefacientes, le podemos denominar así,
en la cuestión de productos químicos también. Es ilegal para, en sí, para, lo marca la ley para todas las personas, siempre y cuando el gobierno no les dé autorización. Ahí entra pues una ambivalencia en ese sentido. ¿Es ilegal o no es ilegal? Es ilegal mientras yo, gobierno, no te diga que sí lo puedes realizar. Entonces, es una controversia en sí. O sea, ¿lo consideras ilegal o no lo consideras ilegal? Entonces, sabemos de antemano que ciertas situaciones, pues, están liberadas para el gobierno y para, en este caso, si ellos están dando autorización, pues es totalmente legal. Para otras personas que realmente no tienen la legalización en ciertos actos, pues obviamente se le considera ilegal. Ok, el derecho aduanero, como lo comentamos también anteriormente, pertenece a la rama del derecho público y es un área del derecho administrativo. Un despacho aduanero es un conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo. Dice que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores de las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales. Entonces aquí está siendo muy claro, muy específico, quiénes en determinado momento pueden realizar esos actos y esas actividades. Pues, toda esta cuestión obviamente está regulado por el artículo 35 de la ley aduanera. Aduana y sección aduanera es el lugar autorizado para la entrada o salida de mercancías del territorio nacional. La ley aduanera únicamente señala que la entrada y salida de las mercancías, las maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque o desembarque de pasajeros y la revisión de sus equipajes deberán efectuarse por lugar autorizado en día y hora hábil. Entonces, eso es lo que marca la ley. Obviamente hay una aduana, una sección aduanera y obviamente tiene que estar autorizado por la ley aduanera, obviamente ese lugar. También como el día y la hora que sea hábil dentro de los estatutos, dentro de los horarios establecidos por la aduana o el recinto fiscal. No puede abrirse una aduana cuando realmente no está a lo mejor en horas hábiles o en días hábiles. No puede pasar mercancía. Tiene que pasar mercancía, tiene que sujetarse a revisión el día y hora, obviamente, y en el lugar autorizado por la ley aduanera. No podemos poner como un punto, un lugar para transportar mercancías, para que se transporte la mercancía, para que pase la mercancía dentro de una frontera, un lugar X al azar, no se puede. O sea, tiene que estar especificado por la ley directamente. No nos podemos ahora sí que inventar algún lugar y que por ahí pasen las mercancías, porque pues ya saben que esa cuestión sería contrabando, porque es ilegal las cuestiones como las drogas, otro tipo de los animales y eso, ¿por qué lo pasan? ¿Por qué se considera ilegal? Porque obviamente no está pasando directamente por un recinto fiscal, no está siendo regulada ese tipo de actividad. Pues, ¿qué es lo que hacen? Pues lo pasan por otro territorio, por otros lugares, y como obviamente esos lugares no están dictaminados por la ley como una aduana, se considera esa cuestión como un acto ilícito. Es más que nada ese sentido. Dice mercancías. ¿Qué es una mercancía? Dice, es todo bien tangible, susceptible de apropiarse o no. Apropiarse quiere decir, es mío y es mío, lo puedo vender, o es una cuestión que lo podemos palpar, que lo podemos tocar. Entonces, esa es la cuestión. Apropiarse es en la cuestión que tengamos propiedad, que demostremos que tenemos factura, que tenemos legalidad sobre ese bien, dice, o no, en determinado momento, a lo mejor pues no tenemos alguna forma de demostrar una facturación o algo que es nuestro, pero sí
lo traemos en nuestra posesión. Por ejemplo, la ropa, pues no vamos a estar sacando el ticket siempre de donde la compramos. Entonces, ahí pues no podemos demostrar directamente que una factura o algún ticket, pero sí podemos demostrar, pues porque está en nuestro poder, a lo mejor está en nuestro vehículo, en nuestra maleta, pues es cuestión de demostrar nada más, pues simplemente con el hecho que la ropa no está tan generalizada en ese aspecto. Entonces, ahí demostramos que es de nuestra posesión, por poner un ejemplo. No es como a lo mejor un vehículo que realmente debemos de traer los papeles, debemos de traer la factura, debemos de traer los diferentes documentos fiscales que acrediten la posesión de un vehículo, así como de ciertas cosas, obviamente. Entonces, por eso dice, puede ser susceptible de apropiarse o no en determinado momento. La ley aduanera nos dice, son productos, artículos, efectos y cualquier otros bienes. O sea, eso es lo que quiere decir que es una mercancía. Dice, aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular, que es lo que les acabo de explicar, que son, pueden ser susceptibles de apropiarse o no, aun con que no demostremos con, a lo mejor como una factura, como la ocasión de la ropa, zapatos, algún tipo de perfume, pues son cosas personales. Pues obviamente sabemos de antemano, si las consideramos nosotros, las traemos nosotros, pues son legales. Entonces, en esa cuestión, eh, muchas veces podemos demostrar, no creo que siempre andamos cargando, pedamos facturación, al menos de que sea susceptible de impuestos para alguna persona, dependiendo de la actividad. No creo que carguemos o pidamos factura por comprar a lo mejor un champú, desodorantes o ropa en determinado momento. O por lo regular no siempre cargamos con toda esa situación. Obviamente no les van a decir también los oficiales aduaneros, a ver, demuéstrame que es tu ropa. Si es mi ropa, porque pues yo la traigo puesta. Entonces, a eso se refiere esa cuestión. Es decir, no como un vehículo, una moto, a lo mejor en cuestiones de algún cierto material, también algún tipo de aparato electrodoméstico, muchas veces eh, en la cuestión, estaban sacando esa cuestión de que debemos de demostrar cuando son propiedades, cuando están en la calle, a lo mejor pueden tener autorización la policía de decir, ok, a ver, demuéstrame la factura de esa televisión, simplemente para corroborar que no te la hayas robado. O sea, a lo mejor en esas situaciones es donde podría utilizarse la cuestión de si es de uno o no es de uno la propiedad. Ok, chicos, no sé si tengan alguna duda antes de que se nos termine el tiempo de esta primera sesión o algún comentario. No, profe, todo bien. Gracias, Isael. Ok, entonces nos vemos en unos minutitos más. Ahorita les mando el link de la segunda